Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a Revelus, Vida, Negocios y Finanzas. Mi nombre es Humberto Rivera y estoy aquí para ayudarte a ser una mejor persona e incrementar tu estado económico para tener un futuro próspero. El día de hoy vamos a hablar un poco de cómo escapar de las deudas. ¿A qué me refiero con deudas? Es prácticamente cualquier cosa que no tienes dinero suficiente como para comprarlo, ya sea una casa, un automóvil, incluso educación. Obviamente tendrías que ir al banco a pedir un préstamo financiero para que ellos te puedan proporcionar y solventar ese gasto para que tú puedas tener ese bien o ese activo, pero obviamente a cambio de una deuda. Y esta deuda conlleva principalmente o casi siempre el pago del principal, el pago inicial e intereses. Obviamente esto es malo si no se lleva un buen control. Esto es malo si la persona no es responsable de cómo pagar la deuda y cómo pagar la mínima cantidad de intereses a largo tiempo, porque definitivamente pagar intereses incluso es mucho peor que pagar el monto inicial, porque esto se va acumulando y acumulando y acumulando, y si no se paga durante los próximos años, esto se puede ser incluso muy peligroso y pagar incluso casi la misma cantidad del préstamo inicial que se hizo. Pueden arruinar, número uno, tu flujo de efectivo positivo. Obviamente si tú tienes un ingreso, pero estás pagando muchos gastos, ya sea de deudas o de necesidades, obviamente no vas a tener un flujo de efectivo muy positivo y esto va a conllevar que no puedas tener dinero suficiente para formar tu retiro y tu jubilación y tener un patrimonio importante cuando estés jubilado y ya no estés trabajando o ya no estés generando dinero constantemente. Después también afecta tu historial crediticio, ya que si no tienes un buen control y no se paga adecuadamente esa deuda, los intereses van a subir y obviamente Hacienda te tenga un registro negativo de tus pagos y esto va a conllevar que tengas un historial crediticio negativo y para futuros préstamos que tú necesites o tú requieras tener va a ser mucho más difícil que antes. Estamos hablando de deudas educacionales, deudas comprando una casa, un automóvil, incluso tener una tarjeta de crédito y si no se paga correctamente esto puede conllevar también a que tengas una deuda muy mala y también préstamos bancarios, cualquier tipo de este tipo de actividades se le considera una deuda. Entonces, ¿cuál de estas deudas es más importante eliminar al principio? Yo lo que les recomiendo hacer es primero pagar las deudas pequeñas y generalmente estas son deudas de tarjetas de crédito. ¿Por qué tarjetas de crédito? Porque prácticamente son las deudas que tienen el menor monto de todas las deudas que prácticamente tendríamos en algún momento y tienen la tasa de interés mucho más elevada que cualquier otro tipo de préstamo que se está teniendo. Entonces, yo les recomiendo primeramente pagar las tarjetas de crédito y también tiene algo muy positivo y esto es que cuando vas tú pagando deudas y vas eliminando deuda con deuda, se va generando una ganancia o una victoria positiva psicológica en tu mente. Tienes esa satisfacción y esas ganas de seguir pagando deudas con deudas. Hay que tener mucho cuidado en qué tarjeta de crédito poner esa deuda porque obviamente cada una de las tarjetas de crédito tienen diferentes tasas de intereses, diferentes anualidades, diferentes pagos de impuestos. Entonces, y todo esto se va midiendo con el CAT, costo anual total. En palabras muy simples, es la cantidad de intereses, ya sea la suma de la tasa de interés que tiene esta tarjeta de crédito más la anualidad, más el pago de los impuestos, más otros intereses que se están generando. Es como un costo aproximado de los intereses que se generarían si no pagarías a tiempo la deuda mes con mes. Principalmente existen solamente dos tipos de personas que utilizan tarjetas de crédito y varían según el comportamiento que hacen a la hora de pagar las deudas. El primero es totaleros, que como su nombre lo dice, son estas personas que no quieren pagar ninguna clase de intereses y no quieren pagar dinero extra del que ya utilizaron para su crédito. Estas personas mes con mes pagan exactamente la deuda que se generó durante el mes anterior. Entonces, si pongamos un rápido ejemplo, si una persona tiene una tarjeta de crédito y tiene una fecha de corte del 1 de agosto al 31 de agosto, entonces a partir del 31 de agosto se hace el corte de la tarjeta y para septiembre, que digamos que la fecha de pago es cada día 20 de cada mes, entonces el 20 de septiembre pagó o gastó 3,000 pesos
durante el mes de septiembre, el día 20, va a pagar esos 3,000 pesos. Entonces, lo que se gastó en agosto se paga en septiembre y no va a generar ningún interés porque está pagando completamente toda la deuda que se hizo en el mes anterior. ¿Cuál es la ventaja de ser un totalero? Obviamente que tienes un mejor historial crediticio, tienes una mejor calificación en el buró de crédito y esto te ayuda a pedir mejores préstamos posteriores en el futuro y obviamente esto conlleva que no tienes ningún problema con ninguna asociación o ninguna institución que otorga créditos o préstamos, y es mucho mejor y siempre te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. No vas a tener ese estrés de estar preocupado por no pagar. Y la segunda persona en este tipo de comportamientos es la persona que solamente paga el mínimo de la tarjeta o que no alcanza a cubrir la deuda completa del mes o de la fecha de corte. Esta persona obviamente la estaría pagando intereses y solamente quiere pagar el mínimo o quiere pagar una cantidad pequeña porque ya sea que no le alcanza o no tiene el dinero suficiente o no quiere gastar de más y piensa que los intereses al final de cuentas no van a ser tantos y se desolvida, se despreocupa de todo este problema y no quiere pensar mucho en la situación. Y pues no es correcto. Esta parte es muy mala porque obviamente las tarjetas de crédito tienen intereses muy elevados y esto va a conllevar que al final de cuentas la persona esté gastando mucho más dinero del que tiene. Según datos del Banco de México, alrededor del 45% de la población mexicana son totaleros y el otro 55% pagan intereses. Esto varía año con año, pero esto ha sido como una estimación generalizada durante los últimos 5 años. ¿Cuáles son las soluciones para pagar tarjetas de crédito o incluso cualquier tipo de deuda? El primer paso es aceptar este problema, aceptar la situación y adueñarse. Es muy importante aceptarlo porque si lo niegas o si no lo aceptas o no quieres ver la realidad de la situación, es muy difícil salir de estas deudas. La segunda solución o el segundo paso es calcular cuánto se debe exactamente con estados de cuenta bancarios. Entonces, una de las ventajas de tener una tarjeta de crédito es que cada uno de los registros de gastos que se hacen mes con mes se generan electrónicamente. Entonces, si tú entras a la plataforma, a la página de internet de tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito o de tu cuenta bancaria, ahí puedes ver exactamente gasto con gasto cuánto se hizo. Si tú estás pagando en efectivo la mayoría de las cosas, va a ser muy difícil tener un registro o un conteo de los gastos que se están haciendo y va a ser muy difícil saber cuánto se está gastando y con cuánto dinero disponemos para hacer estos pagos de deudas y estos pagos para evitar generar intereses mes con mes. La otra solución es mejorar tus finanzas personales. Es muy importante tener un flujo de efectivo positivo. ¿A qué me refiero con esto? Es que tengas un ingreso mayor a lo que se egresa o tener un ingreso mayor a lo que se gasta mes con mes o día con día. Esto es muy importante porque si no se tiene esto, incluso no se pueden pagar las deudas y no se puede salir y escapar de este círculo vicioso que se está formando con tantos pagos que se están haciendo y que no se tiene control y no se tiene buena administración de las finanzas. El siguiente paso o la siguiente solución es incrementar el flujo de efectivo e ingresos. Una cosa es gastar menos, pero otra cosa es ganar más dinero. Entonces, hay muchas actividades que se pueden hacer para ganar más dinero. Una es tener promociones o tener, lamentablemente, de manera temporal otro trabajo como para tener un ingreso mayor y estar pagando deudas. Porque queremos eliminar las deudas, porque las deudas es lo que está generando más y más gastos. Entonces, es muy importante incrementar nuestro flujo de efectivo o por lo menos eliminar los gastos que se pueden hacer lo más posible. En el video anterior hice una información muy importante de cómo tener un flujo de efectivo mejor y cómo manejar tus finanzas. Entonces denle clic en el video de aquí que va a aparecer aquí arriba y voy a dejar una descripción y un link aquí abajo. Entonces estuvimos hablando de cómo pagar deudas, cómo pagar tarjetas de crédito y obviamente esto no es fácil. Esto no es fácil para ninguna persona y no fue fácil para mí cuando yo tuve una deuda cuando era más joven. Yo tuve que sacar un crédito educativo, un financiamiento para yo estudiar y pagar mi carrera. Entonces, lo que sí supe en el momento en que yo salí de esa carrera es que quería pagar esa deuda lo más pronto posible para que los intereses no se acumularan y no incrementaran con el paso del tiempo.
Entonces obviamente tuve que hacer sacrificios, no podía salir tanto, no podía gastar tanto dinero, pero esto tenía un objetivo claro, que era salir de esa deuda lo más pronto posible. Afortunadamente salí de esa deuda y en este momento no tengo ninguna deuda. Entonces sé que es difícil, pero si no se hacen esos sacrificios, si no se tiene la mentalidad positiva y la mentalidad directamente enfocada a pagar las deudas, no se va a salir de ellas. Y obviamente existen deudas que son potencialmente buenas o positivas. Por ejemplo, es el pago de una casa. Si tú pides un préstamo porque tú quieres comprar una casa o un departamento, obviamente sí vas a estar pagando intereses, pero al final de cuentas es algo que estás pagando para que tú eventualmente vayas a vivir ahí o vayas a utilizar esa casa o esa propiedad como inversión y la puedes rentar, entonces eso te va a generar dinero. Entonces obviamente no todas las deudas son malas, pero sí hay que saber y tener un control de qué deudas podemos nosotros controlar con nuestros ingresos y saber cuáles nos convienen y cuáles no nos convienen. No tiene caso comprar una casa de 10, 15 millones de pesos si la vamos a terminar pagando dentro de 30 años y las deudas nos van a comer todos los ingresos y al final de cuentas solamente vamos a tener esa casa como nuestro patrimonio. Entonces obviamente es bueno calcular y hacer un buen análisis de qué deudas son buenas, y en caso de que puedas tú comprar algo sin necesidad de recurrir a deudas, es mucho mejor. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido de sagrado y que les haya sido muy útil. Y si tienen alguna pregunta, no duden en comentarlo aquí en este video, en cualquier pregunta, cualquier duda, comentario, por favor déjenlo aquí y yo con gusto los voy a resolver. Y no se les olvide darle like al video y suscribirse al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.